Cordial saludo, mi nombre es Franklin Gómez. En esta actividad vamos a hablar de resonancia magnética bajo la dirección del tutor Uber Alexander Gómez, junto con mis compañeras Nidia Beatriz Ramírez, María del Pilar Suárez Sánchez, Elber Hernán Calderón y quien les habla Franklin Gómez. Esta es una imagen en secuencia de relajación longitudinal o T1, donde esta va a variar de acuerdo a la estructura y va a tener unos valores de 500 a 1000 milisegundos. Se van a ver hiperintensa la sustancia blanca, la hipointensas, la grasa, el LCR por el contenido en agua, el agua y el hueso. Y la sustancia gris y el músculo se van a ver isointensos. ¿Qué es el movimiento denominado spin y qué átomo en el cuerpo humano se encuentra en mayor proporción? Es el movimiento angular total de un núcleo, como lo representa la imagen, y que este va a tener, si las energías son iguales, en ausencia del campo magnético va a ser proporcional al valor de un spin nulo, es decir, que gira sobre su propio eje y no va a tener una carga. No va a ser positivo ni va a ser negativo. Adquiere dos estados, uno negativo de más un medio, uno positivo de más un medio y uno negativo de menos un medio. El átomo más abundante en el cuerpo es el hidrógeno, tiene una estructura molecular de un núcleo y un electrón en su orbital. ¿Qué es el movimiento de precesión? Es la rotación de un núcleo alrededor del eje del campo magnético principal, como lo muestra la imagen. Siempre va a tener un movimiento de angulación cónico y pues a mayor intensidad del campo magnético mayor va a ser la frecuencia de precesión, es decir, más circunferencias o más ciclos va a ser en un segundo o en la unidad de medida del tiempo que se utilice. ¿Qué es la magnetización longitudinal? Es la alineación de protones predominante que pues implica un menor uso de energía y pues va a dar como resultado mayor alineación de protones en sentido paralelo al campo magnético, tal como lo ilustra la figura. Esta se da aplicando uso de pulsos cortos de ondas electromagnéticas. ¿Qué es la magnetización transversal? Es proporcionar energía a los protones, causando que pues algunos de ellos se dispongan en posición antiparalela al campo magnético. Bueno, estos entran en sincronismo y comienzan a precesar en fase, dando vectores de las cargas de los protones que se suman en dirección transversa del campo magnético, tal como lo ilustra la figura. ¿Qué son los pulsos de 90 y 180 grados? Bueno, son radiofrecuencias que inclinan la magnetización generando vectores de magnetización que se van a ubicar a 90 grados con respecto al eje longitudinal inicial. Eso para un pulso de 90 grados. Y pues el de 180 ya va a venir dado de acuerdo, el nombre de cada pulso va a venir dado de acuerdo a la angulación que haga, de acuerdo al vector final que se obtenga de la magnetización transversal respecto a la magnetización longitudinal inicial. Mi nombre es Nidia Ramírez, siguiendo con resonancia magnética les voy a explicar qué es el tiempo de relajación transversal o T2. El tiempo de relajación o T2 se produce por un desfase de protones. Aquí se pierde la mayor parte del 63% de la imagen o de la magnetización transversal. También el T2 se denomina relajación de spin-spin o protón. En cuanto a qué es el tiempo de relajación longitudinal o T1, este es un tiempo corto, por lo tanto aparecerán brillantes en la imagen con muchísimo color.
En este sí se recupera el 63% de la magnetización longitudinal. Y en este periodo el tiempo que se transcurre entre la aplicación de un pulso o excitación o radiofrecuencia, este periodo también es denominado como tiempo de repetición. Acá, ¿qué es el tiempo de eco? Bueno, el tiempo de eco es transcurrido desde que el inicio de una secuencia hasta que se enciende la antena. Esto quiere decir que para recibir la señal proveniente de la relajación de los núcleos de hidrógeno. ¿Qué es el tiempo de repetición? El tiempo de repetición es un tiempo que dura bajo una secuencia. Entonces la secuencia puede repetirse para aumentar la cantidad de información que va a recibir o formar la imagen. Gracias. Compañero, buenas tardes. Les habla Helbert Calderón. Para esta actividad me corresponde de las preguntas de la 10 a la 14. Entonces, en el caso estudio, vamos a empezar a hablar sobre las 3 imágenes que nos habían presentado como tal. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí la tenemos es una secuencia potenciada en T1 y podemos observar que la imagen es hipointensa. En una secuencia potenciada en T2 podemos observar que la imagen hiperintensa, es decir, que el agua brilla, hace su resalto en esta imagen. Y en esta imagen, que es FLIRE, es una secuencia, está potenciada y no es más que un T2 que le hemos suprimido al agua y esta imagen se ve hipointensa. Así las cosas, en T1 y T2 la grasa se ve hiperintensa. ¿Qué componentes conforman el spin echo? Entonces aquí podemos observar nuestra figura y los componentes principales son un TR corto y un TR largo. Tenemos los valores como tal. Vale la pena resaltar que el pulso de radiofrecuencia de 90 grados y un pulso de radiofrecuencia de 180, con lo cual producimos un refase de los spines y eso produce un eco. Los elementos turbo spin echo y fast spin echos realmente son los componentes que conforman este grupo. Para la pregunta de qué componentes conforman el spin echo potenciado en T1, entonces, como ya lo habíamos anunciado, un pulso de 180 grados utilizándose para producir imágenes potenciadas. ¿Ya? En la utilidad básica de las imágenes potenciadas en T1 proporcionan un excelente detalle de la anatomía. La grasa aparece con alta intensidad de señal, es decir, hiperintensa, y el agua como el líquido cefalorraquídeo se ve de muy baja intensidad de señal, o sea, hipointensa. La sustancia blanca del cerebro, por ser rica en lípidos, se ve con mayor señal en relación con la sustancia gris, que tiene una baja señal por su alto contenido de agua. ¿Qué componentes conforman la secuencia spin echo potenciada en T2? Entonces, para este caso, los componentes es la densidad protónica, que es el TR corto y un T largo. Aquí tenemos nuestras imágenes referenciadas como tal. Y podemos concluir que para una potenciación en T2, el TR tiene que ser largo para que la relajación en T1 se haya completado y no influya en la señal de la imagen. Cuanto más largo es el T2, más intensa, es decir, brillante, se ve la imagen. El siguiente pregunta, ¿qué componentes conforman la secuencia spin echo potenciada en densidad de protones? Entonces, para una potenciación de densidad protónica, el TR tiene que ser largo para que la relajación T1 se haya completado y no influya la señal en la imagen. El TE debe ser lo más corto posible para que las diferencias en señal de T2 no haya tenido tiempo de manifestarse. ¿Ya? La señal está determinada por la densidad de protones en el tejido. Aquí nos vemos en esta pequeña referenciación y observamos el TR que da su iniciación y su descenso, que es el TE corto. En la pregunta 14 y última para mi caso, entonces, ¿qué componentes conforman la secuencia de inversión de recuperación?
Como su nombre propio lo indica, empieza al contrario de la secuencia spin-eco. Comenzamos con un pulso de 180 grados que irá seguido de uno de 90. La señal que obtendremos dependerá del tiempo entre ambos pulsos, tiempo de inversión, el TI, y sirve para anular la señal de diferentes tejidos, cambiando el tiempo de inversión que es fijo para cada tejido. Cada tejido tiene diferente tiempo de inversión, con 0.5T, 1.5T o 3T. Es decir, que el TI es único para cada tejido en cada diferente potencia de imagen. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la explicación de la secuencia de STIR. Esta está potenciada en T1 corto, que son pulsos de inversión de 180 grados. Esto hace que haya supresión de grasa con un pulso de 90 grados. Las imágenes son ruidosas, es decir, que son poco nítidas, y por esta razón se ven hipointensas. Estos son algunos ejemplos de comparación de T1. La secuencia de FLIR, entonces esta está potenciada en T2, pulsos de 90 grados, dando contraste y eliminando la señal elimina los tejidos con un T1 largo. Las imágenes son hiperintensas. Entonces aquí podemos observar algunos ejemplos de anomalías o patologías cerebrovasculares por la secuencia de FLIR. El gradiente de hecho, entonces, son secuencias de resonancia magnética que emplean una angulación del spin inferior a 90 grados, generándose la sincronización en la fase de los spins. En esta entonces se utilizan ángulos de excitación menores a 90 grados para no saturar la muestra y acorta el tiempo de adquisición de la imagen. La función de los medios de contraste en resonancia magnética, entonces decimos que estas son sustancias paramagnéticas que acortan o aceleran el tiempo de relajación de los tejidos. Su principal efecto es el refuerzo de la relajación de los protones. Entonces, estos medios de contraste hacen que se visualicen mejor lesiones de las áreas patológicas o que indiquen alguna patología. En esta imagen entonces podemos observar una lesión tumoral captada por el medio de contraste. Este sería el medio de contraste. Acá no se observa bien y gracias al medio de contraste se observa bien la lesión tumoral. Vamos a hablar sobre la jaula de Faraday. Es una estructura de láminas, varias láminas de aluminio que están hechas por aluminio, y estas se utiliza para proteger de descargas eléctricas y produce un equilibrio electrostático. Esto hace que se liberen los electrones, queden libres y quede bien protegido el equipo. Bueno, las antenas, según la resonancia, son elementos que se utilizan para recibir señal de resonancia de los tejidos. Entonces, tenemos las de radiofrecuencia, son las que originan y detectan campos magnéticos dependientes del tiempo. Las antenas emisoras aplican pulsos para generar campos magnéticos a frecuencia rotatoria que va de extremo a extremo, y las antenas receptoras convierten la magnetización en una señal para poder ser procesada. Muchas gracias por su atención. Feliz día, y pues de esta manera damos por terminada nuestra exposición. Que tengan un feliz fin de año.